Hace 70 años arrancó algo muy especial. La Fórmula 1. El hombre y la máquina en una alianza perfecta. Llevándose mutuamente hasta el límite. Apoyados por equipos en busca de un paso más allá. Se trata de ganar. En busca de la perfección. El camino no ha sido siempre fácil. Hemos vivido grandes momentos. Nos han esbozado sonrisas. Hemos llorado con nuestros ídolos. Hemos sentido el arrojo y la tristeza. Momentos que nunca se olvidan. Durante 70 años, esto ha sido su cima. Esto es lo que los hace especiales. Esta es la historia de la Fórmula 1. The new racetrack at Mount Fuji, scene of the last Formula One Grand Prix of 1976, and the one which was to decide the World Championship. The promoters had billed it as a battle of the giants between Austria's Niki Lauda and 29-year-old James Hunt of Britain. Yo era el portavoz de los pilotos que luchaban por la seguridad. Y hablamos de la carrera de esa temporada de Nürburgring en Long Beach. Dije a mis colegas, los coches son tan rápidos que creo que no podemos permitirnos ir a Nürburgring por el tema de la seguridad. Cada año morían 1 o 2 pilotos y debíamos evitar que eso se repitiera. Entonces una mayoría de 5 pilotos dijeron que debíamos ir porque habían invertido mucho dinero tal y como habíamos pedido y lo acepté. Si la mayoría estaba de acuerdo, yo también. No había discusión. Si resumimos el campeonato, Niki iba bien en la primera mitad, luego casi muere en el Gran Premio de Alemania y se recupera milagrosamente. Y James Hunt, tras perder el Gran Premio de Gran Bretaña, gana las carreras previas a Japón y va con ímpetu a ese Gran Premio. Por desgracia, en Fuji ocurrió lo mismo. Estuvimos discutiendo 3 horas porque el circuito estaba inundado. Nadie pensaba que pudiera celebrarse la carrera. James y Niki estaban en el comité de seguridad de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios. Estuvieron en la torre toda la mañana discutiendo si debía celebrarse la carrera. James y Niki. Creo que los pilotos no debemos dirigir esto. No debemos tomar la decisión final. Pero si creemos que las condiciones son peligrosas y no queremos competir, creo que deben respetarnos. No nos pueden obligar y no deberían dar luz verde a la pista. Le dije, James, si no corres no ganarás el campeonato. No se puede correr. Está demasiado mojado. James no quería correr en Japón. Fue Alastair Colwell quien le dijo, sube al coche, cállate y pilota. Nada más. Bernie quería que se retransmitiera la carrera por televisión y yo quería correr porque no podíamos ganar el campeonato si no se celebraba. De repente, a las 4 de la tarde, el director de la carrera dijo, vamos a empezar la carrera. Nada ha cambiado. La televisión. Nada que ver con la carrera. Teníamos un contrato de televisión. Sencillo. Dijimos, la carrera empezará a esta hora y a esa hora empezó. Esto ocurrió 2 o 3 veces. Creo que antes y después. Cuando
Dijeron que no debíamos celebrarla por esto y por lo otro. Dije, es lo que hemos acordado y vamos a cumplirlo. Y la carrera se celebró. Ahora cuesta imaginarlo, pero en 1976 los promotores pagaban a las cadenas para que emitieran las carreras. Como se puso muy emocionante, sobre todo al final de la temporada, la cual se decidiría por un punto. Pero ante la situación, las cadenas dijeron, «Oh, pero si no tenemos la carrera». Y cierto hombre dijo, «Tenéis razón. Pero os la daré si retransmitís todas las carreras el año que viene». Ese fue el trato. Y así llegó la Fórmula 1 a la televisión. Hoy no se habría permitido celebrar esa carrera. Ni siquiera se habría planteado. Las condiciones eran horribles. Creo que Lauda, a su manera, fue muy valiente. La primera vez en los televisores de todo el mundo, Bernie tenía que asegurarse de que la carrera empezaba, porque era un gran evento televisivo. Siguió la presión y luego dijeron, empezará a las 4. Dije, estáis locos, el circuito sigue inundado. Por mi responsabilidad en seguridad, era inaceptable empezar la carrera en esas condiciones. Arrancó el Gran Premio. Al igual que miles de seguidores japoneses, otros espectadores con intereses personales vieron la salida. Los padres de James Hunt y su novia Jane Birbeck vieron la carrera, retransmitida vía satélite en un estudio de televisión en Londres. Al final de la recta de boxes, creo que James entró primero en la primera curva. Yo iba detrás de él. Y al final de la primera vuelta, entrando en la segunda, me topé con un lago. Podía haber pescado una trucha gigante. El coche hizo aquaplaning y empezó a dar vueltas, pero pude retomar el control y continuar. Pero con esas condiciones, con esa visibilidad en la fase inicial de la carrera, dudo que hoy diera comienzo una carrera. Creo que conmigo se retiraron 2 o 3 más. Fittipaldi se retiró, Pace se retiró, no solo fui yo. En esas condiciones era un desastre comenzar la carrera, por eso me retiré. Forgieri le dijo, Nicky, podemos decir que tienes un problema con el coche, has hecho mucho por nosotros. Podemos decir que, desafortunadamente... No, dijo Nicky, no digas mentiras. Di que me he retirado porque con estas condiciones es absurdo correr en Fórmula 1. Fue muy sincero y directo, como era Nicky. Tras la carrera dijo, lo siento, mi vida vale más que el campeonato del mundo. Nicky se ganó aún más mi respeto cuando hizo eso, porque demostró que su vida era más importante que el campeonato. Las quemaduras que tenía en la cara hacían que su lagrimeo fuera casi nulo y su visión, en el mejor de los casos, era de un 20%, que con esas condiciones se reduciría a un 5%. Si alguien trompeaba en una recta, podías estrellarte con él. Había demasiada agua, sin visibilidad, aquaplaning. Debieron retrasar la salida. Pero por desgracia eso nunca pasaba. Ahora tienen el coche de seguridad, ya sabes. Ahora se preocupan. Gracias a Dios, ahora se hacen las cosas bien. Pero fue inconcebible que diera comienzo esa carrera. Sacamos un cartel que decía enfriar neumáticos, pero James se negó a pasar por los charcos. Así que teníamos a Andretti y Mas pisando los charcos en la recta y a James corriendo por la parte seca de la pista. Nunca le sacó una gran ventaja a Andretti, a Mas o a los otros y tácticamente no podíamos cambiar los neumáticos si queríamos ganar el campeonato. Teníamos que esperar que los neumáticos aguantaran.
Finalmente, el coche se levantó lateralmente del asfalto, por el morro y la trasera, apoyado solo de un lado, y tuvo que entrar por 2 pinchazos. Salió volando con los 2 neumáticos nuevos. Alcanzó a Regazzoni, que debió cerrarle el espacio, pero no lo hizo. Se apartó y dijo, vamos, chico, vamos, porque lo habían echado de Ferrari. Así que adelantó a Rega y terminó tercero. Cuando salió de boxes, se colocó octavo y pusimos P8 en el cartel. En la siguiente P5 y en la siguiente P3. Cuando terminó la última vuelta pusimos P1, porque era el campeón del mundo, pero él no prestó ninguna atención a esa información. Lo que recuerdo bien es que James no sabía si había ganado el campeonato cuando acabó la carrera. Hasta que no entró en boxes, no le dijeron que era el campeón. Dame algo de beber. ¿Hemos ganado? Fue Frank Williams quien le dijo a James en el pit lane, «Cálmate, James, eres el campeón del mundo». James estaba bebiendo Coca-Cola y la escupió. La peleó. Fue una carrera muy difícil, porque casi no gana. Casi no termina en la posición correcta. Pero lo consiguió, nada más. Me pareció bien, porque siendo sinceros, objetivamente no perdí la carrera como todos piensan en Japón. Perdí la carrera porque sufrí un accidente grave y no había corrido en 3 o 4 carreras. Ese fue el motivo principal, pero me alegré de que ganara. Lo sentí por Lauda, pero creo que Lauda no lo sintió tanto. Creo que estaba orgulloso de la decisión que tomó y, como eran buenos amigos, dijo que si otro piloto debía ganarlo, quería que fuese James. La fiesta fue genial. Hubo mucho alcohol y nos portamos mal. En el hotel se alojaban equipos con los que nos llevábamos bien, como Tyrrell, Lotus y Brabham. Y organizamos una gran fiesta. Creo que James tardó en recuperarse. Un eufórico James Hunt aterrizó en el aeropuerto de Londres, donde mostró uno de sus premios a los periodistas. ¿Y este es tu premio? Sí, te lo dan al ganar el campeonato del mundo. Necesitaba contar con alguien que fuera más que un piloto, que fuera un líder, que tuviera un papel importante, que no solo fuera un piloto de carreras. Pensé en Nicky. Lo llamé sin pensarlo y le dije, Nicky, ¿por qué no vuelves? Estuvimos 15 minutos o media hora bromeando y le dije, ¿por qué no te lo piensas? Luego insistí e insistí. Ron me llamaba constantemente. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te va la vida? ¿Ahora es el momento? Pero volvió a llamarme y le dije, puede, hagamos un test. Entonces fui a Donington e hice otro test. Después, borré mis malos pensamientos hacia la Fórmula 1. Y cuando me subí al coche, empezó de nuevo y entonces regresé en 1982. Sentí que mi corazón, tras haber dedicado tiempo a otras cosas, seguía latiendo con el automovilismo. Pero como no he pilotado en 2 años, mi objetivo es ver hasta dónde puedo llegar y eso es lo que haré. Nicky era un piloto increíble. Me preocupé un poco cuando se unió a nosotros. Pensé que nos haría pasar malos ratos, que nos haría perder el control. Pero, en realidad, nunca exigió cosas extravagantes al equipo. Y creo que fue así porque éramos un gran equipo. Teníamos recursos fantásticos gracias a Ron Dennis. Pero nunca necesitamos nada. Así que Nicky siempre tuvo lo mejor. No había nada por lo que quejarse.
Luego Ron tuvo ocasión de contar con Prost, que era el mejor en ese momento. Y de repente tenía a Prost en mi coche, que yo había desarrollado el año anterior, el fantástico Tag McLaren turboalimentado. Le preocupaba que Prost fuese el chico nuevo, el chico de futuro, el favorito de Ron y que recibiera todas las atenciones y eso. Yo era admirador de Nicky. Era uno de mis ídolos cuando yo era más joven. Así que empecé bien, ya sabes. Al principio pensé, si viene el pequeño francés, genial, lo ignoraré. Era lo normal. Le dije a Nicky, escucha, me tienes a mí y te cuidaré. No dejaré que tengas menos de lo que McLaren pueda darte. Me tienes a mí, a tus 3 mecánicos. No necesitas nada más. No te preocupes. Tendrás un coche perfecto y lo mejor que McLaren pueda darte. Tendrás lo mismo que Prost. Así que no te preocupes. Céntrate en la conducción y déjanos el resto a nosotros. Cuando llegué a McLaren en el 84, firmé un contrato como número 2. Yo era el número 2 de Nicky y mi salario era muy bajo comparado con el de él, pero tenía bonificaciones por victorias y puntos. Prost siempre se clasificaba mejor que yo. Al principio por 5 décimas, luego por 2, pero siempre era más rápido. Así que cambié la estrategia. Dije, bien, no voy a clasificarme mejor que él, así que me centraré en los reglajes para carrera. Era uno de los pilotos, quizás el piloto, que podía arreglar y pilotar el mismo coche que yo. También con Ayrton estaba cerca, pero teníamos diferencias. Y lo único que tenía que hacer es ser más rápido que él. Decía, el pequeño francés es muy rápido. Él podía beneficiarse de mi experiencia mecánica y todo eso, pero yo no podía beneficiarme de su rapidez. Así que fue pasando el año y llegamos a Dijon. Era casi la mitad de la temporada. El Gran Premio de Francia y Prost iba en cabeza por 17 puntos o así. Y Nicky me dijo, ven al circuito conmigo. Al salir dijo, estoy intentando por todos los medios ganar al pequeño francés. Es muy bueno y rápido. Pero no me voy a rendir. Me voy a esforzar aún más. Voy a ganar esta carrera y el campeonato del mundo. Pensé, Dios, es muy difícil. ¿Vas a ganar esta carrera y el campeonato? Pues ganó esa carrera por casualidad, porque Prost tuvo un pequeño problema mecánico. Pero su determinación fue increíble. Me esforcé porque quería ganar la carrera, me faltaban puntos. El coche parecía ir muy bien, sobre todo al principio de la carrera, y pude ir subiendo puestos y ganar. El Gran Premio de Portugal de 1984 fue memorable, como mínimo. Llegamos al Gran Premio sabiendo que habíamos ganado el campeonato de pilotos y constructores. Lo que no se había decidido era cuál de nuestros pilotos sería el campeón. Esa carrera fue muy intensa. Todos estábamos al límite. Intentamos hacerlo todo perfecto. Es un buen día para mí, no tanto para Nicky. Comienza muy lejos de mí y es muy difícil adelantar. Le costará un poco más. Aún así, necesito un poco de suerte. ¿Vas a por los puntos o por la victoria? Voy a por el campeonato, veré qué pasa. Pero si puedo ganar la carrera, lo intentaré, sería fantástico. Creo que Nicky nunca estuvo por delante de mí en carrera, cuando luchábamos en condiciones normales, pero no se reflejó en puntos. Tuve problemas mecánicos con más frecuencia
y estuve peleando con Nelson y otros pilotos, y él marchaba un poco más atrás. Prost se clasificó mejor que Lauda, que no tuvo una salida brillante. Se quedó rezagado. Yo estaba desesperado. El turbocompresor izquierdo se rompió a causa de una piedra, así que me faltaba potencia. No podía adelantar a nadie en la recta, lo cual habría sido fácil. Me frustré. No podía creer que no podía adelantar. Algunos coches me retenían eternamente porque no tenía la potencia que necesitaba. Estuve en esa carrera. Niki no era el piloto más rápido. Era un piloto de porcentajes. Fue extraordinario. Jamás olvidaré una carrera en Monza. Lo superé en la primera chicane con mi Tyrrell y me quedé bastante contento. Creo que estábamos peleando por el 10º puesto. Había tenido dificultades en la clasificación. Pero entonces me pasó en la parabólica y me miró. Íbamos a 300 kilómetros por hora. Y me hizo esto con la mano, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Y un paréntesis. Nos quedaba mucho. Teníamos que cuidar las gomas, los frenos, el coche. Va, intentaré adelantarte ahora mismo. Pero mi coche se estropeó a mitad de carrera. Entré en boxes, miré la pantalla y ¿quién iba el primero? Niki Lauda. Pilotaba a largo plazo y con esos coches había que hacer eso. Niki no tuvo problemas. Se fue deshaciendo de los adversarios uno a uno, buscando la cabeza. Tenía astucia, experiencia y madurez para hacer eso. Creo que se colocó tercero, pero no era suficiente. Y entonces creo que Nigel Mansell se salió en las últimas vueltas y se colocó segundo. Al final yo iba tercero, pero Mansell se salió a causa de un problema en los frenos y pude terminar segundo. Niki se llevó su tercer campeonato del mundo por medio punto aquel día en Estoril. Hizo una gran temporada. Fue más regular y pudo ganar. Pero manteníamos una buena relación y el ambiente en el equipo era bueno. Nunca tuvimos problemas en el 84. ¿Qué le dices a Alain Prost, tu compañero a lo largo de este año? Ha sido el piloto más difícil de vencer, así que este campeonato es el más importante para mí. ¿Cómo lo vais a celebrar, Niki? Primero descansaré. Enhorabuena. He perdido el campeonato por medio punto. Pero después de las entrevistas y todo eso, brindaremos con Niki y pensaremos en el próximo año. He perdido el campeonato, pero ha sido un gran año. He ganado 7 carreras. No he tenido mucha suerte, pero estoy más feliz que el resto de los pilotos, sin contar a Niki. Prost aceptó increíblemente bien la derrota. Celebramos una gran fiesta esa noche y los dos pilotos estaban terriblemente contentos. Lo sentí un poco por Alan Jenkins, que era el ingeniero de Prost. Todos estaban eufóricos, pero inevitablemente Alan Jenkins, Alain Prost y sus 3 mecánicos eran los únicos del equipo que estaban un poco decepcionados. Recuerdo que llegué al hotel y pensé, ¿ganaré algún campeonato algún día? Porque había perdido 3 consecutivos, por diversos motivos, y este estuvo tan cerca. Alan estuvo de 10. No guardo ningún rencor. Eso funciona así. Hizo lo que tenía que hacer, que era ganar la última carrera. Salimos en Estoril. Fuimos a una discoteca, la fiesta. Fue brutal. Yo me emborraché. Pero eso es bueno, es parte del lado humano de la historia. Nos divertimos. Nos divertimos muchísimo. Cuando llegamos a Adelaida en el 86, estábamos deseando unas vacaciones de 5 años. Había sido un año muy político, muy difícil, muy duro, y Frank había sufrido un grave accidente en marzo, del que se recuperó. Pero llegamos a pensar que lo perderíamos.
Nigel estaba razonablemente cómodo con algunos puntos de ventaja sobre Nelson y Prost iba por detrás de Nelson. Pero si piensas en el nivel de Nelson, eso indicaba la calidad de Nigel. En cualquier carrera hay 6 o 7 pilotos que pueden ganar, pero yo sabía que era uno de esos 6. Es a lo que debes aspirar. Si estás en ese grupo de aspirantes, puedes tener tu día. Y creo que eso hizo que esa época de la Fórmula 1 fuera tan emocionante. Mi mejor año fue el 86, es el que siempre utilizo como referencia. Todo empezó mal cuando Nelson concedió una entrevista a Playboy de Brasil. Le preguntaron por las diferencias entre él y Nigel y dijo: la diferencia es que yo tengo novias preciosas y él una esposa fea. Obviamente eso llegó a oídos de Nigel y puedes imaginar lo que pasó después. ¿Ha pensado en la táctica de la salida? Meteré primera. Lo mejor que puedes tener a tu lado es tu compañero de equipo. Tiene que ganar. Lo último que hará será jugársela en la primera curva. Nigel era un piloto muy duro, que era muy difícil de superar para Nelson Piquet. Intentaré echar a Mansell y ganar la carrera. ¿También piensas echar a Prost? No hará falta. Entrará detrás de mí. Nelson Piquet and Mansell together, and it's go, and a superb start from Nigel Mansell. Senna goes through to second place ahead of Piquet. Los Williams Honda dominaban. Eran mucho más rápidos que nosotros, pero no sé por qué sabía que podía ser campeón. Además, ellos estaban peleando entre ellos y nosotros éramos muy buenos. La clave de la carrera era la conducción de Nigel. Consiguió la pole. Sabía lo rápido que era y lo rápido que podía ser, pero se trataba de acabar tercero. A Nigel no se le daba bien acabar tercero. No había competido en muchas carreras como esta. Cuando competía lo hacía para ganar. Así que no era fácil, pero lo hizo bien y cuando tuvo presión dejó pasar incluso a Nelson. Y Keke Rosberg salió muy rápido, pero no terminó la carrera. Rosberg out. Keke Rosberg is out. Sabíamos que tendríamos problemas con los neumáticos. Yo tuve suerte por una razón. Habíamos hecho unos entrenamientos fantásticos el viernes y el sábado. Sabíamos que no podíamos hacer toda la carrera con los neumáticos y planificamos una parada. Nadie lo sabía, excepto el equipo y la gente de Goodyear. Dudábamos si debían cambiar los neumáticos y recuerdo que el ingeniero de Goodyear se acercó a Patrick. Yo estaba a su lado y dijo: hemos visto los neumáticos de Arrows y están perfectos. No llaméis a Nigel. Acabará la carrera. La parada en boxes siempre era un riesgo. No sabía si hacer la parada. Pregunté por radio si entraba y me dijeron que no. Yo me sentía cómodo y me aseguraron que los neumáticos estaban bien. Tampoco noté vibraciones en los neumáticos, de lo contrario habría entrado directamente. Creo que fue a 17 o 18 vueltas del final. Bajé por la recta principal. Estaba cerca de Prost. Íbamos a 350 por hora. Y se produjo la explosión de la rueda trasera. And look at that! Out that, and colossally, that's Mansell. That is Nigel Mansell. No avisó, simplemente reventó. Mansell is out of the race. Now, this could change and will change the World Championship. Se rompió la suspensión y el circuito de frenos. Obviamente, intenté mantener la dirección adecuada y no me estrellé con el muro. Ese fue el fin del campeonato. Perdí el campeonato por un punto. Sí, fue un día bastante duro. ¿Qué dices? No sé. Nigel condujo exactamente como debía. No podía haber ido más despacio ni darle más tregua al coche. Y seguimos el consejo que nos dieron con respecto a los neumáticos. No fue mala suerte, fue una mala decisión.
no cambiaron los neumáticos. El neumático no explotó por un pinchazo, sino por desgaste. Simplemente tomaron una mala decisión. Tras la retirada de Nigel, Nelson iba en cabeza. Sus neumáticos al final de la carrera iban a estar tan desgastados como los de Nigel cuando fallaron. Y habíamos visto un par de fallos en los neumáticos antes. Hablé con Goodyear y me dijeron que debía ser nuestro coche. Pensé, quizás tengamos más potencia que los demás. Así que fuimos compensando y utilizando un poco más de carga aerodinámica. Aún así estábamos destrozando los neumáticos y no respondían correctamente. De modo que hice que Nelson entrara para cambiarlos, puesto que era un fallo por desgaste. Nelson se estaba acercando a Alain Prost. Entró 2 segundos por detrás de él al final de la carrera. Pero para ser justos con Nelson, él sabía que cuando hice que entrara, ocupaba un puesto que le daba el campeonato. Sin embargo, nunca me lo reprochó porque sabía que existía el riesgo de que fallaran los neumáticos. Fue muy justo con eso. Perdió la carrera y el campeonato. Todo. Alain Prost takes the checkered flag. He wins the Australian Grand Prix. He wins the World Championship. A veces sabes que algo puede ocurrir. Sabía que esa carrera no iba a ser una carrera más, pero en ese momento no lo sabía. Fue dura por los frenos, el combustible, la caja de cambios, los neumáticos, y había que tener mucho cuidado. Todos pensaron que entré en boxes por el pinchazo, y era cierto, pero esa parada estaba planificada. Era una carrera muy, muy dura. Fue la mejor temporada de mi vida. Estuvo muy reñida. Nigel tuvo el problema con el neumático. Fue mala suerte. Y Prost, el vencedor inesperado, para desgracia de Williams. Después, claro, te sientes fatal recogiendo y viendo el box de McLaren, donde todos reían y bebían champán. En ese momento, te preguntas, ¿quiero seguir en la Fórmula 1? Eran los comienzos de la tecnología y esas cosas. Y obviamente, echando la mirada atrás en 2020, debimos hacer esa parada en boxes. A pesar del riesgo, debimos calzar unos nuevos y quizás habríamos ganado el campeonato. Fue un trago muy amargo. Estuve muy cerca de ser campeón del mundo. Psicológicamente es muy, muy duro. Ese invierno fue quizás el más duro o uno de los más duros de mi vida. Finalmente llegamos a Interlagos. Y tanto Luis como Felipe podían ganar. Y lo que sucedió, como todos sabemos, pasó a los anales de los deportes de motor como una de las historias más extraordinarias. Conseguí la pole en 2006, 2007 y 2008. Era mi circuito. Tenía mi público, tenía mi coche. Era mi sitio. Cuando juegas en casa, juegas mejor, eso es obvio, ya sabes. Estaba en Brasil y me enfrentaba a un piloto brasileño. No era el piloto más querido allí, y aislarme de todo eso, centrarme y hacer una buena carrera, creo que no era fácil, siendo tan joven como era. Competir es esto. Vengo aquí con intención de ganar, aunque sé que no tengo que hacerlo. Lo cual, supongo, es algo positivo mentalmente. Aunque esa carrera fue decisiva para el campeonato del mundo, el campeonato se gana a lo largo de la temporada. Y tuvimos carreras difíciles y buenas a lo largo de la temporada. Y esa carrera la afrontamos de forma atípica para McLaren, con la idea de ganar el campeonato sin preocuparnos por la carrera. En cambio, los demás querían ganar la carrera.
que es algo muy diferente. Una experiencia muy de gato y ratón. Lo afronto como siempre. No tengo nada que perder. Soy segundo con 7 puntos menos. En el peor de los casos acabaré segundo, pero tenemos que intentarlo y hacer todo lo posible. Tenemos una pequeña posibilidad y si surge, claro, no sé cómo me sentiré. Pasaron muchas cosas en mi primer año. Llegué al final y perdí el campeonato por un punto. Me costó perdonarme lo de China. En China hay una última curva muy extraña, muy difícil, de 90 grados a la izquierda. Es mucho más rápida de lo que parece si recorres el circuito. Y luego está la entrada a boxes, en la que es fácil ir a fondo en su primera parte, pero has de frenar totalmente para girar a la izquierda. Nadie había pensado en esa curva. Debimos tener cuidado. Los neumáticos de Lewis estaban degradados. No tenían mucho agarre y no se puede hacer nada si vas algo más rápido, y eso fue lo que le pasó a Lewis. Sabíamos que los neumáticos estaban destrozados. Llevaba una gran ventaja, pero no avisamos a Lewis. Se podría decir que debería haber tenido experiencia suficiente, pero no le dijimos lo mal que estaban las gomas y que no tendría agarre si pisaba superficies mojadas. Así que entró en boxes demasiado rápido. Aguantamos el dolor, aprendimos de él y seguimos luchando. Pero fue decepcionante. Pudo decir que fue un error de novato. Era su primera vez en Shanghái. Pero esa carrera le costó el campeonato y luego todo se decidió en Brasil. Lewis iba en cabeza por muy poco. Fernando hizo una muy buena segunda mitad de campeonato. Ganó en Monza y recuperó la confianza. Kimi estaba cumpliendo con Ferrari. Pilotaba bien y exprimía al máximo su coche. Y luego estaba Lewis, el fantástico novato que estaba superando a Fernando y que llegaba a Brasil con una ventaja que, en teoría, iba a darle el campeonato del mundo. El estómago se te cae al suelo. El corazón se te para. Ese año fue horrible. Me sentía muy mal. Ese fin de semana no dormí. Brasil es siempre complicado porque el tiempo es inestable. A veces hace mucho calor y los Ferrari siempre son más rápidos. Y si llueve, la temperatura puede ser intermedia o alta. Es muy difícil de juzgar. Sufrió lo que después determinamos como un problema hidráulico en el cambio de marchas. Un resto, una viruta metálica, se alojó en una de las válvulas de control que tienen unos puertos pequeños. Había alterado el comportamiento de la válvula y el coche no cambiaba de marcha. Pasados 25 segundos, esa viruta, supuestamente, salió expulsada de la válvula. La válvula se despejó y comenzó a funcionar con normalidad. Lewis perdió el campeonato en 2007 por esos 25 segundos. Si hubieran sido 20, habría ido recuperando puestos. Se acabó. Hamilton séptimo. Hemos ganado el campeonato por un punto. Cuando sientes que todo está en tu contra, es muy importante levantar la cabeza y seguir intentándolo. Aprovechar a la gente que te rodea y ser positivo, si puedes. Y yo tuve mucha suerte. Mi padre y mi familia me ayudaron.
Lewis se llevó una decepción. Fue séptimo esa tarde y perdió el campeonato en su primer año. Si lo hubiera ganado habría sido increíble. Y volvió en 2008 y fue como un déjà vu. Solo tenía que quedar quinto. Y por mi experiencia creía que me sobrepondría y haría un gran fin de semana. Pero fueron muchas cosas. Competía contra un brasileño y había mucha hostilidad hacia mí y mucha ilusión con Felipe. Obviamente yo era el enemigo. Lewis lideraba el campeonato, pero Felipe Massa no tenía nada que perder ante su público. Massa, ¿preparado para hacer historia en tu país? Preparado para darlo todo y hacer una buena carrera. Suerte. Gracias. Creíamos que podíamos redimirnos ante Ferrari, el viejo enemigo. Marcamos un ritmo a lo largo de la carrera y tratamos de asegurarnos de terminar con puntos de ventaja. Obviamente, las cuentas eran diferentes dependiendo de quién iba en qué puesto. Vas liderando la carrera con cierta ventaja, pero no sabes lo que está ocurriendo detrás de ti. Y al final siempre esperas que pase algo. Y la posibilidad de que Lewis no entrara entre los 5 primeros era engañosa, porque tenía un gran coche ese año. Si repasas la historia, cuando llueve en Brasil, normalmente diluvia hacia el final de la carrera. Y lo más probable es que con la lluvia aumente la intensidad de la carrera. Entonces empezó a llover a 3 o 4 vueltas del final y fue una de esas decisiones que no tienen una solución perfecta y que por otro lado implican un riesgo. Creo que lo peor que puede pasar si un campeonato no está decidido es que cambie el tiempo y llueva. La solución adecuada era utilizar los neumáticos intermedios de lluvia, cosa que hicimos al igual que otros pilotos, y el riesgo era continuar con los neumáticos lisos como hicieron los dos Toyota. Te dicen, lo estás haciendo fantásticamente, sigue así. Podemos conseguirlo. Lewis es quinto. Quizás no lo consiga, algo le pasará. Mantén la concentración y no pienses en lo que pasa detrás. Piensa en lo que tienes delante. Lewis iba detrás del Toro Rosso de Vettel. Solo tenía que terminar quinto para ganar el campeonato, pero fui sexto durante tanto tiempo que veía esfumarse el campeonato. Yo estaba frente a Ferrari cuando todo empezó a resolverse. Estaba mirando pegado al monitor. Lewis estaba tratando de recuperar puestos, pero estaba desesperado porque no lo conseguía. Y vimos que posiblemente Lewis no iba a poder pasar a Vettel. Por lo tanto, no iba a poder ser quinto. Y Ferrari y Felipe Massa iban a ser campeones. En ese momento quise dejar la Fórmula 1. Iba a dejarla porque íbamos a perder por segundo año consecutivo el campeonato por una fracción de segundo. El esfuerzo de toda una temporada y lo que has de aportar para competir es indescriptible. Es un esfuerzo titánico. Y cuando pierdes un campeonato sabes que tienes que empezar de nuevo.
es un momento muy, muy difícil. Y esta era la segunda vez. Así que iba a rendirme. No podía hacer eso otra vez. No lo olvidaré mientras viva. De repente, casi al mismo tiempo, todos nos dimos cuenta, al ver las pantallas con los tiempos y los monitores, que un Toyota no iba despacio, sino extremadamente despacio. Timo Glock. Timo Glock ocupa esa posición porque no ha entrado en boxes. Lleva neumáticos lisos. Se la estaba jugando y está por todas partes. Y existe la posibilidad de que en la última, penúltima o incluso en la vuelta siguiente a la entrada en meta, Lewis esté con Timo Glock. Y nos dimos cuenta de que además de Vettel, Lewis iba a adelantarlo. Me resulta imposible recordarlo sin emocionarme. Había decidido antes de lo de Glock volver a nuestro box. No quería estar con la gente de Ferrari. En ese momento, el pit lane se llenó de gente y tuve que sortear a la multitud para llegar a la zona de McLaren. Y cuando logré salir de entre los periodistas, vi la gran pantalla y vi lo de Glock. Dije, lo conseguimos. El caos, el caos. Salimos corriendo. Cruzamos la calle de boxes hasta el muro. Y llegamos a tiempo para verlo entrar. Ese es el momento que define el campeonato del mundo y a los pilotos de carreras. Felipe Massa había cruzado la línea de meta y estábamos celebrando el campeonato del mundo. Al igual que su padre y su equipo, que no estaban viendo lo que estaba pasando a pocos metros de ellos. Cuando se dieron cuenta, la decepción en el box de Ferrari es algo que no podría concebir. Esas famosas imágenes no pudieron captar mejor esa transición de la euforia a la decepción. No sé si alguna vez podré explicarlo bien, pero fue aterrador y luego emocionante y emotivo. Salí del coche y era el caos, pero estaba agotado mental y físicamente por todo aquel año, por la posibilidad de perderlo, de ganarlo, de perderlo. Fue horrible. Pero ver a mi equipo y vivirlo con ellos, estaba feliz de compartirlo con ellos. Y pasó todo tan rápido que no tuve tiempo de disfrutarlo realmente. Llegué al pit lane y mi equipo me dijo que Hamilton había ganado el campeonato. Paré justo detrás de él, salí del coche y cuando me acerqué para felicitarlo, me giré y mi coche estaba en llamas. Una gran despedida para ese coche. En serio. Me acerqué a Lewis y le dije, enhorabuena, amigo. Lloré por el sentimiento de haber ganado la carrera en mi país y por haber hecho un gran trabajo ese fin de semana. Es decir, era mi carrera. Y también por el sentimiento de haber perdido el campeonato en la última curva. ¿Cómo es posible? Es decir, dos sensaciones. Pero sin duda la sensación de la victoria me ayudó mucho para actuar de la forma más profesional. Porque hice mi trabajo y para mí eso era lo más importante. Gané la carrera y eso fue lo mejor. Porque no podía hacer nada mejor que eso.
Claro, todos lloramos con Felipe Massa. Las emociones y todo lo que hizo ese día, lo hizo perfecto. Ganó la carrera desde la pole, una victoria y un día perfectos, salvo por una cosa, que Lewis también pilotó a la perfección con una presión increíble por ganar ese campeonato. Esa situación, en la última curva de la última carrera del campeonato, fue algo realmente descabellado. Estoy muy orgulloso. Me voy de aquí con una victoria a casa y casi con el campeonato, pero ya sabes, competir es esto. Si la gente cree que hubo suerte en esa carrera, están totalmente equivocados. Fue un riesgo calculado. Sabíamos que los neumáticos debían estar bien al final de la carrera. Estuvo a punto de salir mal, pero no fue así. Luego entré en el box y de repente entró Rob Smedley. Me abrazó, empezó a llorar y no pude. Empecé a llorar. No podía parar de llorar. Fue necesario un tiempo para calmar esas emociones. Pero fue positivo porque estábamos liberando unas sensaciones que no eran tan agradables. Aún así, fue un gran momento que nunca olvidaré. Anthony, el momento con el que has soñado tantos años. Anthony, ¿qué siente ahora mismo? ¿Qué puedo decir? No puedo decir nada. Háblenos de la tensión en las últimas vueltas, Anthony. De verdad, no tengo palabras. Tras ganar ese premio, fue emocionante estar con mi familia para saber lo que habíamos pasado. Ya sabes, para empezar no teníamos nada. Y llegar hasta ahí y estar por delante de personas que tenían mucho más que nosotros, excepto el potencial, y quizás por eso no pasaron tanto como nosotros, fue una sensación extraordinaria. Cuando alguien pone tanta fe, confianza, esfuerzo e invierte años en ti, y al final merece la pena, es un sentimiento maravilloso. Creo que si analizamos el final de la carrera de Brasil en 2008 y ese campeonato, que se decidió al final de esa carrera, es uno de esos momentos que nos hace amar este deporte llamado Fórmula 1. Por eso amamos esta carrera hacia la perfección. ¿Hemos alcanzado la perfección? Quizás no. Creo que ningún piloto ha hecho la vuelta perfecta, pero él sin duda tuvo momentos perfectos y uno de ellos fue en Brasil en 2008, Lewis Hamilton.